Dale. Buenas tardes, mi grupo de trabajo está integrado por Oscar Correa y quien les habla Liliana Vizcaíno. Nuestros países que vamos a tratar es México y Brasil. Yo voy a empezar hablándoles de Brasil. Brasil, su capital es Brasilia, el presidente actual, Jair Bolsonaro. Brasil tiene 210 millones de habitantes, lo que hace que sea el país más poblado del mundo, el quinto país más poblado del mundo. La moneda es el real. Su religión más, la religión que más practican es el catolicismo. Los países que limitan a Brasil encontramos a Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia. Las principales actividades económicas de Brasil está el petróleo, la agricultura, el turismo, el servicio y la parte industrial. Brasil es uno de los fundadores de las Organizaciones Unidas, ONU. La ciudad más rica que encontramos en Brasil es Sao Paulo. El idioma de Brasil es el portugués. Brasil también es fundador del Mercado del Sur, OMC, Organización Mundial del Comercio, Organización de los Estados Iberoamericanos, OEI. Lo que más exporta Brasil es aeronaves, equipos eléctricos, automóviles, alcohol, textiles, calzado, hierro, acero, café, soya, azúcar, maíz, carne y minerales. Y lo que importa es hidrocarburos, vehículos, productos químicos, farmacéuticos y productos eléctricos y electrónicos. Colombia exporta a Brasil el 35.6% en carbón, el 35.0% en industria liviana y el 8.5% en maquinaria y equipo. Los países que más exportan a Brasil está Estados Unidos con el 11%, Argentina con el 8% y China con el 6%. Y los que más importan a Brasil son Estados Unidos con el 16%, Argentina con el 9%, China con el 6% y Alemania con el 7%. Los principales países que son los compradores más potentes de Brasil: Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia. El salario mínimo actual en Brasil está en 1.045 reales y si lo convertimos a peso colombiano estaría en 730.350. También en la ciudad de Sao Paulo encontramos la bolsa de valores más grande que tiene América. También podemos hablar que los puertos principales que tiene Brasil, encontramos el puerto de Santos, que se encuentra en la ciudad de Santos, Río Grande, Paranaguá y Itagüí. Esos son los puertos más importantes que tiene Brasil. Por otra parte, la economía de Brasil es la mayor economía de América Latina en cuanto al PIB y la segunda de toda América. Yo les iba a hablar acá también. Acá. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el PIB per cápita, el sector agropecuario creció en un 1.3%, la industria en un 0.5% y los servicios 1.3%. Y el PIB per cápita subió a un 0.3% en términos reales. O sea, ese fue el índice que arrojó para el año 2019 y alcanzó los 7.694 dólares para el año 2019. ¿Qué más les puedo contar de Brasil? Brasil encontramos sus principales atracciones o festivales. Tenemos el Río de Janeiro y pues el Cristo Redentor, que también es una de las atracciones importantes de Brasil. Brasil también se destaca pues en los juegos, lo que es el fútbol. Ha ganado bastantes mundiales de fútbol y es un país muy grande, tiene muchísimos lugares hermosos para conocer. También exportan el café, que es uno de los productos más importantes que tienen ellos. Tienen una empresa, empresa de petróleo y de gas natural.
Bueno, ¿qué más les puedo contar de Brasil? Nada, pues totalmente invitados y nada, es un país muy grande y con mucha variedad de alimentos, de lugares turísticos y nada, muchísimas gracias. Buenas tardes, como mi compañera Liliana expuso, yo voy a hablar de México. México es un país de Latinoamérica, su capital es México, es Ciudad de México, con una cantidad de 19 millones de habitantes. México es un país muy poblado con más de 126 millones de habitantes. Su superficie es de más de 1.900.000 kilómetros cuadrados. También es una de las superficies con el puesto en decimotercer, o sea, número 13 en el mundo, en la superficie más grande, pues, del mundo. Su idioma oficial es el español, y tiene 67 lenguas indígenas. Su presidente es Andrés Manuel López Obrador. eh, Tiene un gobierno representativo, democrático, legislativo y laico. Su moneda es el peso. La economía de México es muy buena. Actualmente su PIB per cápita está en el puesto número 15, en el puesto número 11, y su PIB nominal está en el número 15. Fronteras, tiene las fronteras de Estados Unidos al norte, con Guatemala al suroriente y con Belice. Em, Tiene la economía de México está basada en el mercado libre. Es el primer país en Hispanoamérica, o sea, la economía de México es la primera en Hispanoamérica, la segunda en Latinoamérica y la tercera en América, solo detrás de Estados Unidos y de Brasil. Según datos del Producto Interno Bruto, supera el billón de dólares, convirtiendo a la economía mexicana en la decimotercera más grande del mundo. Las corporaciones que le han otorgado grados a la inversión a la deuda soberana de México. Eh, el Banco Central maneja el Banco de México. Las organizaciones pues están en la Alianza del Pacífico, en el G20, está también en el OMC y en el OCDE, aparte de la ONU y de varias alianzas más. El mercado de valores tiene dos bolsas de valores, una la Bolsa Mexicana de Valores y el Bolsa Institucional de Valores. ¿Qué más les puedo decir? Tiene una variación del PIB de 2.2, que es muy bueno para la coyuntura que estamos pasando. Eh, mm, el desempleo está en 5.3, o sea, bajó bastante. Exportaciones han tenido 402 mil millones de pesos mexicanos, maneja peso, la moneda. Los productos que más se venden son máquinas y electrodomésticos, con los países con que mejor se, se conecta son Estados Unidos, Canadá, China, Alemania y Brasil. En lo mismo, en las importaciones, las cifras del 2019 fueron de Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Corea del Sur, con en los países donde más importa México. La deuda externa está en 412.3 mil millones de dólares. La deuda externa privada está en 132.6 millones de dólares. Y la deuda externa pública está en 172.8 mil millones de dólares. Las reservas internacionales tiene 193.304 millones, esto tomado desde el 2018. A pesar de su estabilidad macroeconómica, ha reducido la inflación y las tasas de intereses a mínimos históricos, y que incrementando el ingreso per cápita existen grandes brechas entre ricos y pobres, los estados del norte y los estados del sur, y entre la población urbana y rural. Algunos de los retos para México son modernizar el sistema tributario y las leyes laborales, así como reducir la desigualdad del ingreso. También podemos decir que la economía de México contiene una mezcla de industrias y sistemas agrícolas modernos y antiguos, ambos denominados cada vez más por el sector privado. Eh, los gobiernos recientes han experimentado la competencia de, en puertos marítimos, de telecomunicaciones, la generación de la electricidad, la distribución del gas,
natural para la modernización y la infraestructura. Se trata de una economía enfrentada a las exportaciones como comercio exterior, regulado y tratado libre de comercio con más de 40 países, incluyendo a la Unión Europea, Japón, Israel y varios países de América Central y América del Sur. El TLC más influyente en los tratados de libre comercio de América del Norte, firmado en 1992 por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México, el cual entró en vigor en 1994, y en 2006 el comercio de México con sus socios norteamericanos representaba cerca del 90% de las exportaciones y el 55% de exportaciones, según listas Forbes Global 2000 de compañías más grandes del mundo. La cumbre de inversión en México sucede en Ciudad de México, cubriendo las oportunidades y retos del desarrollo de inversión a través del capital privado, el capital emprendedor, la infraestructura, los bienes raíces, la agricultura, el turismo. El turismo cuenta bastante porque tiene bastante influencia en la economía de México, ya que tiene varios sitios turísticos que espero algún día visiten. Evolucionándose así en la economía de México durante el año 2012. El monto de la inversión extranjera directa frente a la reportada en el mismo periodo del 2011. México es la 10ª mayor economía de exportación en el mundo y la economía 28 que más importa en el mismo mundo. El capital emprendedor de México está en la agricultura. México completa un... México exportó 391 mil millones de dólares e importó 377 mil el año pasado, dando como resultado un saldo comercial positivo de 14.4 millones, de 14.4 mil millones de dólares. Y en 2017 el PIB de México fue 1.14 billones, convirtiéndose en el más alto de todo el mundo. Esto es lo que les puedo hablar de la economía de México. Muchísimas gracias, que estén muy bien.